اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Una de las cuestiones que es necesaria tener en cuenta con esto del comienzo de la profecía y el encuentro, ese maravilloso encuentro entre Gabriel y el profeta, y esa primera revelación divina, ese primer descenso del Corán al profeta a través de las palabras que dijimos aparecen en esta primer sura de Al-Alaq, el coágulo, que dijimos comienza diciendo: lee en el nombre de tu Señor. Es el estado que tenía el profeta cuando recibió esta revelación, ya que desgraciadamente, bueno, en este proyecto de los enemigos del Islam de haber querido a través de toda la historia siempre tergiversar las realidades históricas, los testimonios históricos, y este proyecto de querer ensuciar la imagen del Islam y de querer debilitar la veracidad del profeta, de querer debilitar la personalidad del profeta. Desde los comienzos ellos, digamos, intentaron siempre mostrar una imagen distorsionada de la realidad. En uno de estos proyectos que ellos planearon se encuentran, y desgraciadamente muchas de las escuelas islámicas aceptaron parte de esa verdad, o de esa realidad, mejor dicho, que ellos quisieron, ni realidad ni verdad en realidad, o sea, parte de esa pretensión, para ser más precisos, en algunas narraciones, y que dijeron que cuando el profeta se encontró con Gabriel y tuvo la primera revelación, sintió un estado de confusión, de temor y de miedo. Muchos orientalistas, ahora hay por ejemplo muchos libros de orientalistas que en realidad no solo quieren desinformar a la gente, sino brindarles una información muy lejana a la realidad. Dicen que el profeta, cuando se encontró con Gabriel y le reveló lo que le reveló, tuvo un estado de temor, de miedo, y lo más importante que dicen es de confusión. O sea, no sabía lo que pasaba, no sabía qué era lo que había ocurrido, y no tenía ni idea de que Dios lo había elegido profeta, y de que no sabía, digamos, qué era lo que estaba pasando. Y después aparecen en algunos libros de historia, que desgraciadamente, como digo, muchos también de entre los musulmanes creyeron que esto fue así y lo establecieron como parte de la historia, y ponen en algunas interpretaciones, o en algunas, digamos, de estas interpretaciones históricas, ¿no?, que Jadilla tenía un tío cristiano. Entonces como que le consultó Jadilla a su tío que, bueno, a Muhammad le pasa esto, como diciendo, esta persona está teniendo una especie de ataques epilépticos, porque de hecho cuando recibía la revelación del profeta, dice el Corán que tenía una especie de, digamos, de estado de tiembla, y que sentía una especie de escalofríos, o de, digamos, cambiaba obviamente el estado del profeta. Entonces dice, bueno, son como ataques epilépticos que decían, digamos, en algunos libros de historia, y que no sabemos qué es lo que está pasando, y como que Muhammad está perdido, y como que ignora lo que le ocurre, y no está consciente, pero bueno, sabe que le pasan cosas, y como que este tío le explicaba un poquito qué era lo que le pasaba, y como que el profeta estaba esperando a un tercero que le diga que, bueno, tú eres profeta, o lo que te está pasando es la revelación divina. Obviamente eso es una gran estupidez histórica, una gran mentira impuesta en los libros de historia del Islam, en algunos de ellos, un proyecto netamente basado en una visión de querer destruir la imagen del Islam, y es por eso que, bueno, desde sus comienzos, cuando alguien ya desde las fuentes y los fundamentos o las bases de la historia del Islam quiere comenzar a poner en duda muchas cosas, bueno, ya todo eso va a afectar obviamente a todo el edificio del Islam que va
a construirse después durante todos los tiempos venideros, ¿no? Entonces está claro que el profeta no solo no tenía esa confusión, ese estado de confusión, sino que él daba tranquilidad y sosiego a los demás. O sea, él tenía totalmente claro cuál era qué era lo que le estaba ocurriendo. Cuentan las narraciones que cuando el profeta llegó a su casa, se encontró con Jadilla y le contó lo que había ocurrido. Jadilla le dijo: Abshir fa wallahi la yaf'alullah bika illa khaira. Dice, bueno, ponte feliz, te dijo Jadilla, porque Dios, o por Dios, que Dios no hará contigo más que algo bello, algo bueno. Wa abshir fa innaka rasulullah haqqan. Dice, y ponte feliz porque eres ciertamente el mensajero de Dios. Dice que le preguntaron al Imam Sadiq, alayhi salam, Zurara, uno de los famosos compañeros del Imam Sadiq, dice: Kaifa lam yakhaf Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi fima ya'tihi min qibalillah an yakunu mimma yunzighu bihi shaytan, o yanzaghu bihi shaytan. Dice Zurara al Imam Sadiq alayhi salam, ¿cómo es que el profeta no temía o no, digamos, tenía, digamos, miedo que lo que le había ocurrido con esto del encuentro con el arcángel y la revelación de Dios? Porque es por primera vez, obviamente, experiencia sobre eso de la revelación no tenía. Dice, ¿cómo es que no temió que no sea un juego del shaitán, no sea, digamos, una cuestión que tiene que ver con Satanás o con el diablo? Dice, no, bueno, inna Allaha idha ittakhadha abdan rasula anzala alayhi sakina wal waqar. Dice, ciertamente Dios, cuando elige a un siervo como profeta, como mensajero de Dios, como enviado de Dios, dice, hace descender sobre su corazón a sakina. Sakina es el sosiego. Sosiego es algo que ocurre internamente, cuando alguien no tiene ningún tipo de preocupación interna. O al waqar. El waqar es el sosiego externo, es decir, la manifestación de ese sosiego con una imagen y una apariencia tranquila. O sea, hay dos tipos de preocupación y hay dos tipos de sosiego. A veces hay una preocupación interna, aunque aparentemente no aparezca, digamos, no se manifieste. Entonces, a eso le llaman preocupación interna, digamos, la verdadera preocupación, que tiene que ver con una cuestión interna, aunque no aparezca, manifiesta. A veces no, uno internamente está preocupado, pero no lo manifiesta. Entonces, es una cuestión netamente interna. Pero a veces no, esa preocupación se manifiesta, digamos, y uno ya se ve preocupado. Entonces, no solo se está, sino también se parece ocupado. Con respecto a la sakina, es del mismo modo. La sakina es esa falta de preocupación, ese sosiego, esa paz espiritual, esa tranquilidad interna, pero desde adentro. Y el waqar es cuando alguien ya lo demuestra, cuando externamente también se siente tranquilo y sosegado. Dice el Imam Sadiq, cuando Dios elige a alguien como dentro de sus siervos, digamos, como profeta, le da ese sakina y ese waqar. فَكَانَ الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ الَّذِي يَرَاهُ بِعَيْنِهِ. Dice, porque ciertamente lo que Dios le mostraba era como aquello que podía ver con sus ojos. Es decir, tenía tanta tranquilidad y sosiego que lo que le pasaba era como aquello que nosotros vemos ahora con nuestros ojos, por lo que no existía ningún tipo de confusión. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.